Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. 3, 2. Regresamos a Foro Nacional para la Democracia. Gracias por acompañarnos. Estamos platicando con José Antonio Crespo, analista político e historiador. En lo que nos platicas, José Antonio, hablas de dos temas: miedo y enojo. ¿Qué prevalecerá en esta elección? ¿Está pudiendo más el enojo que el miedo, por lo que dices? Mira, el enojo podríamos, en términos de las encuestas también y demás, el enojo que está favoreciendo a López Obrador, pues está en un 40%, digamos que López Obrador lleva un 40% de voto efectivo. Es que luego también las diferencias son porque estás poniendo el voto efectivo, o, es decir, sin los indecisos o con los indecisos. Ponderado. Ese 32% de repente sube a 40%, ¿por qué? Porque le quitas a los indecisos y entonces recalculas el porcentaje. Pero digamos el 40% sin los indecisos es el voto del enojo. El miedo a López Obrador puede estar en un 60% de los que no quieren votar por él. Pero aún dentro de ellos hay unos que dicen, bueno, no es tan grave, ¿no? No me gusta López Obrador, pero no es tan grave. Los que de veras no quieren que gane López Obrador así, por miedo, por rechazo, pues es un 30%. En cambio en el PRI es como un 50%, los que no quieren que gane el PRI. Entonces es peor el enojo contra el PRI con ese indicador que a López Obrador. Sin embargo, hay un 60% que todos los opositores dicen, somos mayoría los que no queremos a López Obrador, 60%. Sí, pero está fragmentado. Entonces, tienes a 4, digamos, candidatos que están más o menos en la misma ideología, ¿no? El Bronco más o menos, pero bueno. Sistémicos, digamos. Sistémicos, mira, frente a López Obrador, que está en contra del modelo económico y que plantea un cambio. Ok, entonces son más estos, pues sí, pero fragmentan el voto. Y si además entre ellos están en pleito absoluto, pues lo que se ha traducido eso. Desde Coahuila, ahí también lo señalé, como en Coahuila se generó la bronca entre el PAN y el PRI, porque el PAN dijo la ruptura y la confrontación, e incluso la guerra, como dijo Anaya en su momento, dijo, estamos en guerra ya con el PRI. El PRI le quiso imponer, es decir, se quiso imponer en Coahuila, lo hizo y rompió a uno de sus aliados históricos. En ese sentido, esa ruptura no la habíamos visto desde 88. Una ruptura entre el PRI y el PAN, que le complicó las elecciones en 88 también al régimen, no lo habíamos visto desde entonces, siempre habían ido como de la mano. Y por eso decían, bueno, si en segundo lugar va el PRI, apoyan al PRI, como en segundo o primer lugar, de puntero, como en 2012. Y si es el PAN, pues entonces gobernadores del PRI y demás incluso apoyaban a Calderón. Ahorita están en confrontación, se han hecho daño mutuamente, de distintas maneras. Te comentaba yo al inicio, comentaba yo con el público el tema de profundizar, ¿no? Se va mucho el análisis a la emoción, a la coyuntura. Por eso nos interesa mucho la opinión de un historiador como tú que aborda estos temas con profundidad. Mi pregunta sería, ¿el miedo no se ha explotado suficientemente en términos de análisis, no de uso propagandístico? Empieza a haber ya un movimiento constante de opinión en contra, como recientemente Slim se pronunció a favor del aeropuerto. Hay algún ejercicio en redes sociales de algún organismo cúpula empresarial llamando a una mayor reflexión. ¿Crees tú que todavía nos falte por ver esta parte del miedo que ha quedado intacta? Mira, el recurso del miedo en las campañas suele ser eficaz y se usa en todas partes del mundo. Estados Unidos se ha utilizado varias veces con éxito. Solo que aquí ya como que se agotó mucho respecto de López Obrador. Funcionó bastante bien, aunque no solamente esa fue la razón de que perdió en 2006, porque él cometió errores, él cometió varios errores en 2006, pero ahí estaba la campaña del miedo, ¿no? El peligro para México. 2012 ya no funcionó tanto, desde ahí ya incluso creció del tercero al segundo lugar y acortó la distancia con Peña Nieto. Ahora ya no funciona. Entre sus electores es campaña negativa, es la mafia. Está. Y los que sí le tienen miedo, repito, están fragmentados. Entonces, ahí el efecto de esta guerra entre PRI y PAN es que bajaron a Anaya. Anaya va creciendo, a pesar de Margarita, de los puntos que le quitó Margarita, 5 o 6 puntos. Anaya iba creciendo y se perfilaba como el puntero que podía todavía competir contra López Obrador. Pero viene el ataque del PRI, lo paran, se estanca, y entonces López Obrador se sigue solo. Y por eso esa ventaja ha venido creciendo, la ventaja de López Obrador. Entonces se están haciendo daño entre los enemigos. Mi tesis es, los enemigos de López Obrador, los adversarios, se están entre ellos acabando y dejándole el terreno despejado a López Obrador.
Por cierto, escribiste, decíamos, el libro este famoso de Hablan las actas. En resumidas cuentas, a 12 años de distancia, ¿cuál es tu diagnóstico de aquello? ¿Cuál fue tu...? Lo que pasó ahí fue esto. En la ley se dice que cuando los votos irregulares, los que no se sabe, los que no deben estar ahí, son más o menos votos de los que están registrados en las actas. Cuando eso supera la diferencia entre primero y segundo lugar, no se sabe quién ganó. Y en esas casillas donde ocurre eso, se anula por esa razón. O sea, tú tienes 50 votos de más, pero no se los puedes atribuir a nadie. Y el que ganó en esa casilla ganó por 10 votos. Se anula, porque esos 50 votos podrían modificar el resultado. Y no se anularon. Algunas casillas sí. El problema es a nivel nacional que pasó lo mismo. O sea, la diferencia entre López Obrador y Felipe Calderón fueron 240,000 votos. Y en las actas quedaron como votos inconsistentes que no se justificaron y no se depuraron porque no se abrieron los paquetes necesarios. Quedaron cerca de 600,000. Eso en términos legales y aritméticos no se puede saber quién ganó. Too close to call. Podía proceder, ¿y qué procede de acuerdo a la ley? Se anula. De acuerdo a la ley, en una casilla eso se anula. En la casilla nacional, cuando está ocurriendo lo mismo, primero tenían que haberse abierto los paquetes, precisamente para depurar esas inconsistencias. Y no lo hizo ni el IFE ni el tribunal. ¿Cómo ves esas dos instituciones para el 2018? Ahora con el regreso del Bronco ha habido una crítica enorme para el árbitro. ¿Eres optimista al respecto? ¿Te sumas a esta crítica? Ok, por supuesto. Más bien no es optimismo, es decir, se han desacreditado. El INE ha hecho esfuerzos por reacreditarse, pero el tribunal no lo deja. El tribunal está mete y mete zancadillas al INE. Todas las cosas más o menos juiciosas que hace el INE, pese a la bancada priista que hay ahí adentro, pero que no son mayoría en el INE. Los consejeros, de los consejeros. De consejeros, ¿no? Son los consejeros, que algunos está partidizado. Es un problema que venimos arrastrando. Son cuotas de partidos y lo mismo en el tribunal. Pero la bancada, entre comillas, del PRI, en los consejeros del INE son 4 de 11. En cambio, los magistrados que sistemáticamente votan son 4 de 7. Y a veces 5. Pero entonces ahí sí hay mayoría. Entonces todo lo que el INE ha intentado para recuperar credibilidad, hacer cosas juiciosas, más equilibradas, el tribunal le mete la zancadilla. Con lo cual el tribunal está totalmente desprestigiado. En lo de Coahuila habían elementos de sobra para anularlo, y no lo quiso anular, favoreciendo al PRI. Y varias otras decisiones que han tomado, la tarjeta naranja, rosa. La tarjeta rosa en el Estado de México y en Coahuila, entonces la validan, el tribunal dice que se vale hacer, que es una forma de comprar el voto. Entonces el tribunal no tenía mucha credibilidad, y con esto del Bronco se quedó sin credibilidad. Cero. Solamente no el gran diferencial de las encuestas nos permite suponer que esto nos lo vamos a evitar, caer en un litigio tipo 2006. Ese es el problema. El problema es que tendrías que enfrentar con instituciones confiables un resultado eventualmente cerrado. Si el resultado ahora va a ser, que ahora se ve con más probabilidad que el año pasado incluso, y hoy todavía hablo de probablemente incluso un triunfo de López Obrador, pero cerrado. Ahorita tiene 12 puntos de ventaja. Promedio, 10. Nunca visto, ¿verdad? No. Ni en 2006 quizá. Bueno, cuando empezó en 2006 sí, pero se fue cerrando. Lo que pasa es que ahorita vemos el fenómeno contrario. El 5% que entró en la campaña López Obrador de ventaja, ahorita va en 10 o 12. Ha ido creciendo. Algunos dicen que 20, ¿no? Llega a 18. En algunas encuestas, pero en promedio está como en 10 o 12. Pero lo que sí está muy claro es que va creciendo la ventaja, ¿no? Se va haciendo más grande la ventaja. Entonces, si llega un triunfo de López Obrador con ventaja, pues ya estuvo. Para que ganara bien, confiablemente, el problema es, si el PRI llegara a ganar, que lo veo muy poco probable, o Anaya, tendría que ganar con una ventaja más grande, porque si no, no va a ser confiable el resultado. Sí, el voto por voto, que es imposible que se haga un volteo. Hoy, como están las cosas, se voltean las cifras, ¿no? Sí. En la proporción que están ahorita. No, entonces, si llegara a ganar Anaya, que ese es el único escenario que yo veo, hoy por hoy el único escenario, en el que no gane López Obrador es Anaya, pese a todo, pese a los ataques, se le acerca, se cierra un poco la distancia, y los no obradoristas, los antiobradoristas, ya dicen, ¿sabes qué? Con el que le pueda ganar López Obrador. Es un escenario que no lo veo tan sencillo, porque muchos del PRI no quieren votar por Anaya, por la campaña que le han hecho negativa. Y los agravios, y también ya para mucha gente
compraron le genera desconfianza. Compraron el... Y al revés, muchos que podrían estar dispuestos a votar por nadie dicen, no, por el PRI no. O sea, por el PRI no. Vamos a un corte, José Antonio, si nos permites, y regresamos para preguntarte qué impacto tienen los debates en el resultado electoral. Tú que eres historiador. Regresamos. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.